Bienvenidos a un nuevo video tutorial de química biológica. En esta oportunidad nos centraremos en el tema 8 y vamos a ver los controles que tiene el metabolismo intermediario. En el video tutorial anterior vimos que una célula de organismos superiores, como por ejemplo las células eucariontes, tienen un complejo mapa de vías y rutas metabólicas, ¿no? Que para que se lleven a cabo correctamente, evidentemente necesitan tener un control muy preciso y exacto. Entonces la necesidad de un control metabólico es casi obvia y está centrada en el hecho de aumentar la eficiencia de las vías metabólicas o aumentar la eficiencia que tiene que tener una célula para ejercer su función, y para eso se requiere un control al menos en 3 niveles. Los organismos superiores tienen la posibilidad de compartimentalizar estas reacciones, es decir, mientras que en la mitocondria puede darse la biosíntesis de un compuesto, por ejemplo, en el citoplasma ese compuesto se degrada. Y entonces eso no sería posible si esas dos reacciones tienen que darse en el mismo compartimento, por ejemplo, ¿no? También otro punto clave de regulación son las enzimas. Habíamos dicho en el capítulo anterior que hay ciertas reacciones en las vías metabólicas que son imposibles de llevarse a cabo si no fuese por la catálisis específica de una enzima que es un catalizador biológico, ¿no? Y en aquellos organismos que tienen la posibilidad de contar con un sistema endocrino, también tienen hormonas que ya vamos a ver que son generalmente proteínas o péptidos que llevan a cabo funciones biológicas específicas que influyen sobre el control metabólico de una célula. Empezando con la primera y la más sencilla de entender, si uno observa una célula eucarionte puede ver que hay distintas organelas. Y en cada una de esas organelas se lleva a cabo una función particular, que puede ser anabólica, como en el caso de los cloroplastos que llevan a cabo el proceso de fotosíntesis, o catabólica, como puede ser, por ejemplo, la beta-oxidación de ácidos grasos que ocurre en el interior de la mitocondria, o bien anabólica, como puede ser la síntesis de proteínas en el retículo endoplásmico rugoso, o de lípidos en el retículo endoplásmico liso. En fin, pueden coexistir una gran variedad de reacciones gracias a que cada una de ellas se lleva a cabo en un compartimento. Entonces, esa es una forma de regular el metabolismo intermediario. ¿Qué ocurriría si distintas reacciones que tienen objetivos opuestos se llevan a cabo en el mismo lugar? Por ejemplo, la síntesis de ácidos grasos. La síntesis de ácidos grasos se da en el citoplasma y como es un procedimiento anabólico, obviamente demanda la utilización de ATP. Si en el mismo lugar, a medida que se fueran construyendo esos ácidos grasos, se catabolizaran y se oxidaran nuevamente a acetil-CoA, entonces toda la energía empleada se devolvería, pero en definitiva la célula estaría haciendo ciclos inútiles que no conducen a ningún lado salvo al desperdicio de energía. En el siguiente punto, el control de las enzimas. Ya saben que las enzimas son catalizadores biológicos que disminuyen la energía de activación de una reacción y de esa manera aumentan la velocidad de una reacción química. Entonces, las enzimas pueden trabajar solas o aisladas. Entonces, regulando la velocidad de catálisis, uno puede regular la velocidad de flujo a través de una vía metabólica. Estas vías metabólicas tienen características especiales y ciertos puntos en donde son susceptibles de ser reguladas, la vamos a ver a continuación, pero el punto central está en regular la velocidad de catálisis, ¿no? Es lo que vemos en esta sección. Ahora, uno puede regular la velocidad de catálisis regulando la cantidad de la enzima o bien regulando la velocidad de actuación de la enzima, es decir, regulando la velocidad de catálisis. Estos dos conceptos están muy ligados, ahora ya vamos a ver, pero cuando hablemos de actividad enzimática vamos a estar viendo varios ítems que influyen efectivamente sobre la actividad enzimática. Vamos a empezar por el primero. Vamos a ver vías en donde las enzimas están aisladas, como puede ser, por ejemplo, en el mecanismo
en la vía de degradación de la glucosa, como es la glucólisis. Vamos a ver que son una serie de 10 reacciones en donde cada enzima es independiente del accionar de la otra. Muy por el contrario, existen enzimas que trabajan en conjunto, como por ejemplo el complejo PDH o de piruvato deshidrogenasa, que vimos en el ítem anterior, en donde teníamos 3 enzimas que trabajaban mancomunadamente con 5 coenzimas y entonces lograban la descarboxilación del piruvato. Las vías metabólicas tienen determinadas características que son susceptibles de ser reguladas, como les dije antes. Una enzima genera un producto que a su vez es reactivo de la siguiente enzima o sustrato de la siguiente enzima que produce otro producto y a su vez este producto es sustrato de la siguiente enzima, ¿no? Entonces, una vía puede darse en un sentido y tener un objeto metabólico como por ejemplo el catabolismo del sustrato A que va a terminar en un sustrato D, pero luego de la acción en cadena de varias enzimas, y si uno invierte el proceso como para a partir de D lograr construir A, entonces invierte el objetivo metabólico de la vía y entonces ahora se vuelve una vía catabólica, ¿no? Entonces el camino de la biosíntesis de un compuesto es diferente de aquel que conduce a su degradación. No siempre es posible esto, no siempre la mera inversión del sentido de la vía genera un cambio en el objetivo metabólico, pero muchas veces sí se da. ¿Para qué ocurre esto? Digamos, ¿qué propósito tiene el hecho de tener reacciones en cadena? Bueno, nos estamos asegurando que de esta manera los procesos sean termodinámicamente favorables, es decir, que efectivamente la degradación de A en D pueda darse y entonces D sea un compuesto mucho más estable que A. Entonces eso genera una fuerza impulsora en la cadena de reacciones para que efectivamente D se pueda degradar a partir de A. Y finalmente esto permite también una regulación recíproca. ¿Qué es una regulación recíproca? Si por ejemplo el paso de B a C implica la acción de E2, cuando se produce C, entonces C puede estar frenando la conversión de B en C. Y al mismo tiempo que E2 se produce, se está inhibiendo E4. Entonces de esa manera se evita la aparición de ciclos inútiles como recién habíamos visto. Vamos a ver varios ejemplos de este tipo. También las características de estas vías metabólicas en cadena permite al bioquímico experimental, por ejemplo, identificar cuáles son los sustratos de esas enzimas. Entonces, si por ejemplo uno puede generar un mutante en donde uno produce una deficiencia o una mutación a nivel genético que impida la síntesis de una enzima, por ejemplo la enzima 2, vamos a suponer, ¿eso qué va a mostrar en el experimento? Que como la enzima 2 está mutada, B se empieza a acumular y nunca aparece C. Entonces, de esa manera, uno puede atribuirle la responsabilidad biológica a la enzima 2, por ejemplo, ¿no? Y así, generando distintas mutantes, uno puede ver el rol biológico que tienen las enzimas sobre qué sustrato actúa y qué produce. Esto también sirve, por ejemplo, para generar inhibidores farmacológicos específicos de una enzima y de esa manera tratar una patología, por ejemplo. Las enzimas que producen la síntesis de colesterol son susceptibles de ser inhibidas por unos compuestos que se llaman estatinas y entonces a todas aquellas personas que tienen patologías centradas en esta enzima, por ejemplo, empiezan a producir mucho colesterol o triacilglicéridos, por ejemplo, entonces farmacológicamente se le puede dar una droga que inhiba esas enzimas y de esa manera uno tratar la patología asociada. Acá tenemos un ejemplo en donde tenemos la glucólisis que implica la degradación de la glucosa y la conversión a piruvato a través de varias enzimas que son reversibles, pero hay una
el paso, ya lo vamos a ver, pero vamos a ver que la fructosa 6-fosfato se convierte en fructosa 1,6-difosfato a través de la acción de una enzima que se llama fosfofructoquinasa. Bueno, si uno controla a esta enzima, entonces al mismo tiempo que estimula a la fosfofructoquinasa, inhibe a la enzima que hace lo opuesto, por ejemplo, ya vamos a ver que se llama fructosa 1,6-difosfato fosfatasa. A esto denominamos regulación recíproca. A su vez, las enzimas que producen una fosforilación generan reacciones irreversibles, es decir, una vez que este proceso se fosforila, no se puede dar la reacción en sentido opuesto. O sea, la misma reacción en sentido opuesto no se puede dar. Necesitamos de la acción de otra enzima específica que remueva el fosfato para pasar a fructosa 6-fosfato, por ejemplo, ¿no? En cambio, otras reacciones catalizadas por otras enzimas pueden darse en sentido reverso, no las fosforilaciones, por ejemplo. Yendo específicamente a lo que es velocidad de catálisis, la cantidad de la enzima en una célula juega un rol clave. Si recuerdan del tema de enzimas, habíamos visto que la velocidad máxima, como su nombre lo indica, es la velocidad con que una enzima a una dada concentración cataliza una reacción. Si yo quería aumentar la velocidad máxima, no me quedaba otra más que poner más enzima en el sistema de reacción, es decir, aumentar la concentración de la enzima. Bueno, una célula puede hacer exactamente lo mismo. En determinadas circunstancias puede sintetizar más enzima y entonces de esa manera aumenta la velocidad de catálisis. No todas las enzimas tienen esta posibilidad. Tenemos los denominados sistemas constitutivos, en donde la cantidad de enzima no varía. Pero, como su nombre también lo indica, tenemos los sistemas adaptativos, en donde la célula puede o no sintetizar enzimas que aumentan su concentración naturalmente y se ajustan o se adaptan a la eliminación o la síntesis, por ejemplo, de un determinado sustrato. También se da lo opuesto, que necesitemos reprimir la acción de una enzima. Entonces, las primeras se llaman enzimas inducibles. Cuando aparece un determinado sustrato, él por sí mismo provoca la síntesis proteica de la enzima. Y por el contrario, como les decía, hay sistemas que son represibles, es decir, suprimen su actividad o su síntesis y entonces el producto final inhibe la actividad del gen, por ejemplo, que está sintetizando a esta enzima. Un ejemplo de esto, vamos a ver una vía metabólica en el tema que viene, que es la gluconeogénesis, es decir, la construcción de glucosa a partir de otros metabolitos que no necesariamente son glucídicos, como el piruvato, por ejemplo. Entonces, el producto final de esta vía es glucosa y cuando aumenta la concentración de glucosa, esta glucosa suprime, por ejemplo, al promotor del gen que sintetiza una enzima que es la fosfonolpiruvato carboxiquinasa, que cataliza esta acción, el paso de oxalacetato a fosfonolpiruvato. Entonces, el producto de la síntesis inhibe la transcripción del gen y de esa manera entonces la enzima termina siendo reprimida. Entonces, habíamos visto que la cantidad de enzima está muy relacionada con la actividad, por lo que les conté de la velocidad máxima de una enzima. Pero suponiendo que la cantidad de enzima no varía, vamos a ver cómo se puede regular la actividad de esa enzima. La primera regulación es la regulación a nivel de sustrato, y esto ya estudiamos cuando estudiamos catálisis de Michaelis-Menten, por ejemplo, o catálisis de una enzima. Entonces veíamos que el producto de catálisis puede aumentar en función del tiempo si nosotros aumentábamos la concentración del sustrato. Entonces tenemos esta velocidad de aparición del producto con esta concentración. Si aumentábamos la concentración a S2 o a S3, aumentaba la pendiente de la curva de velocidad, ¿no? Entonces podemos decir genéricamente que a mayor concentración de sustrato hay
un aumento de la velocidad de catálisis hasta saturación, es decir, hasta que lleguemos a la velocidad máxima, en donde, reitero, si queríamos subir la velocidad máxima, teníamos que aumentar la concentración de la enzima, que es lo que vimos en el ítem anterior. Por el contrario, hay algunas enzimas en donde se da que cuando aumenta su producto, inhibe la formación de producto porque están inhibiendo a la enzima. Por ejemplo, en la primera reacción de la glucólisis vamos a ver que actúa una enzima que se llama hexoquinasa que fosforila a la glucosa en esta posición y se genera glucosa 6-fosfato. El producto de catálisis inhibe la enzima, entonces se da esto, una formación de producto por inhibición competitiva. Entonces ven cómo la enzima a una dada concentración puede sufrir variaciones en su nivel de actividad. También tenemos, y lo habíamos visto en el tema de enzima, lo que es el alosterismo. Entonces hay enzimas que tienen un sitio activo, que como vimos tenían un sitio de unión y un sitio catalítico, pero en otro lugar muy diferente al sitio activo puede darse un lugar o un sitio en donde actúa un modulador alostérico. Un modulador alostérico es una molécula diferente al sustrato que actúa en otro lugar en la enzima, que cuando se pega a la enzima hace variar la estructura cuaternaria de la enzima y entonces puede pasar, por ejemplo, de una forma tensa a una forma relajada y aumentar en ese proceso la afinidad por su sustrato, ¿sí? Y entonces de esa manera aumentar la velocidad de catálisis. Las curvas de actividad o de velocidad de una enzima con modulación alostérica tiene esta forma de S itálica, ¿no? Entonces, a medida que aumenta la concentración de sustrato, también, al igual que las enzimas micaelianas, aumenta la velocidad de reacción, pero la curva de velocidad tiene esta forma. Entonces uno puede ver que no todas las concentraciones de sustrato regulan de la misma manera la velocidad de catálisis. Fíjense, en esta zona de la curva o en esta zona de la curva, grandes concentraciones de sustrato producen pequeñas variaciones en el nivel de velocidad. Pero en esta zona, fíjense que pequeñas variaciones en la concentración del sustrato mueven grandemente la velocidad de catálisis. Entonces, eso se da porque en esta zona está seguramente actuando un modulador alostérico y entonces varía la velocidad de catálisis. Fíjense lo que pasa con una enzima como es la fosfofructoquinasa, una enzima de la glucólisis, que tiene regulación alostérica con el ATP. Entonces, cuando el ATP está bajo, tiene esta velocidad de catálisis. Si el ATP está alto, tiene esta velocidad, es como que se frena la enzima, se requiere mayores concentraciones de sustratos para que la enzima alcance la misma velocidad. Y de la misma manera, pero en forma análoga, grandes cantidades de ATP, de AMP, fíjense cómo aumentan aún más la velocidad de catálisis. Entonces, con poquitas cantidades de sustrato, ya la enzima pica y empieza a catalizar la conversión de fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato. Otro factor que influye sobre la actividad de la enzima son las modificaciones covalentes. Una enzima puede metilarse, puede fosforilarse, puede ribosilarse, es decir, o puede sufrir glicosilaciones o modificaciones lipídicas, es decir, ocurren reacciones químicas sobre la enzima en un sitio distinto del sitio activo y de esa manera la enzima puede aumentar o disminuir su velocidad de catálisis. El caso más típico es el de la fosforilación, pero en general todos son frecuentes, pero posiblemente este sea el más típico, en donde algún aminoácido de la enzima expone un oxidrilo y una enzima que se llama quinasa, existen distintos tipos de quinasas, produce la transferencia de un fosfato del ATP a un oxidrilo de la enzima y entonces se forma un éster fosfórico en donde la enzima termina fosforilada y un ATP se degrada a ADP.
esta fosforilación puede o bien aumentar la actividad de la enzima o bien disminuirla. ¿A dónde se produce la fosforilación? Como les dije, en un aminoácido, y ese aminoácido puede ser una treonina, entonces se produce la fosforilación aquí. Puede ser una serina, entonces se produce la fosforilación en el oxidrilo del carbono 3 de la serina, o bien puede ser una tirosina y entonces puede fosforilarse en el oxidrilo que está en el anillo aromático de la tirosina. Muchas veces estas quinasas fosforilan y catalizan su reacción, como por ejemplo el caso de la glucógeno fosforilasa. Esta es una enzima que toma glucógeno y empieza a degradarlo fosforilando el carbono 1 de la unión glucosídica alfa 1,4 del glucógeno, generando glucosa 1-fosfato. Entonces, cuando la enzima fosforila, rompe la unión y genera este producto. Pero a su vez ella, que es una quinasa, es activa cuando está fosforilada. Entonces, cuando está desfosforilada es inactiva. Es decir que otra enzima, otra quinasa, tiene que fosforilarla para poder activarla. Esa enzima se llama glucógeno fosforilasa B, que a su vez es inactiva cuando está desfosforilada. Otra quinasa la fosforila, se activa y entonces ahí recién puede activar a la glucógeno fosforilasa. Es decir, vamos a ver que hay cascadas intracitoplasmáticas de fosforilación que van activando una enzima y esa enzima activa a otra enzima y a su vez esa otra enzima activa a una tercera. Y entonces así, como producto final de esa cadena, se termina activando la enzima clave del ciclo metabólico que se quiere regular. Estas son las modificaciones covalentes. Puede darse otro caso, como el caso de los zimógenos, en donde las enzimas se sintetizan y ni bien se sintetizan son inactivas. Es decir, lo que se sintetiza es un precursor y una vez sintetizado el precursor, por algún mecanismo se activa. Estos precursores inactivos se denominan zimógenos y en determinadas circunstancias pueden activarse. Vamos a ver solamente dos ejemplos. El caso de las proteínas zimógenas de la coagulación sanguínea. Estas enzimas son proteínas que se van activando unas a otras y finaliza esta cascada con la polimerización de un zimógeno que se llama fibrinógeno. Este fibrinógeno se rompe, genera otra proteína que se llama fibrina. Esta fibrina polimeriza y esta fibrina puede polimerizar gracias a la activación de una enzima que se llama trombina. Entonces, cuando la trombina rompe el fibrinógeno se transforma en fibrina, esta fibrina polimeriza y forma una red que se va entrecruzando y así se forma el coágulo o clot. A su vez, la trombina se sintetiza como protrombina y se activa cuando se activa el factor 10 y el factor 5, ¿no? Entonces, así sucesivamente en cadena. La protrombina se activa, se transforma en trombina activa, que se llama factor 2, la trombina actúa sobre el fibrinógeno se polimeriza a fibrina. Primero se forma un coágulo débil, cuando actúa el factor 13, ese coágulo débil se transforma en un coágulo firme y así se genera la red de fibrina típica de los coágulos sanguíneos. Y el otro ejemplo, aún más típico, está dado por las enzimas de digestión, tanto en el estómago como en el páncreas. En el estómago se fabrica la pepsina, que es una enzima que aparece cuando el pepsinógeno, su precursor, se transforma en pepsina y esto se da en un medio ácido, típico del estómago. También en un medio alcalino, en el duodeno, tenemos las enzimas pancreáticas, como por ejemplo la tripsina, la quimotripsina, la carboxipeptidasa, la lipasa. Por ejemplo, la tripsina se sintetiza como tripsinógeno y otra enzima que se llama enteropeptidasa transforma el tripsinógeno en tripsina, que es una proteasa activa, y a su vez esta proteasa activa actúa sobre el quimotripsinógeno, transformándolo en
en quimotripsina, sobre la proelastasa transformándola en lactasa para que esta enzima rompa las fibras de elastina, por ejemplo, o activa a la procarboxipeptidasa en carboxipeptidasa o la prolipasa en lipasa. Entonces, se rompen en el intestino, se transforman de inactivas en activas y empiezan a degradar. Degradan las proteínas que están presentes en los alimentos y así contribuyen al proceso de digestión. Muy bien, entonces todas estas son modificaciones que se van dando sobre las enzimas que tienden a aumentar la velocidad de catálisis. Vamos a ver ahora, por último, qué son las isoenzimas. Son formas de regular la actividad de catálisis, pero no se dan en una misma molécula, sino que las isoenzimas son formas alternativas de enzimas que catalizan una misma reacción, pero no son exactamente las mismas moléculas porque no se sintetizan en los mismos tejidos. Entonces tenemos, por ejemplo, una enzima que se llama lactato deshidrogenasa, que ya vamos a ver que lo que hace es reducir el piruvato a lactato. Esto se da en sistemas anaerobios en ausencia de oxígeno, y entonces esta lactato deshidrogenasa puede estar presente en distintos tejidos como el corazón, en músculo estriado, en riñón, en hígado, etc. Y no son exactamente la misma enzima. Tienen la característica común de catalizar la misma reacción, pero si uno compara la estructura primaria de la enzima, es decir, la secuencia de aminoácidos, uno puede ver que no son exactamente la misma enzima. ¿En qué difieren? Bueno, esta diferencia en la estructura primaria puede a su vez generar pequeñas diferencias en la velocidad de catálisis. Entonces, hay enzimas que, por ejemplo, en un determinado tejido no son necesarias que catalicen una misma reacción con una dada velocidad, pero en otro tejido sí, por ejemplo, ¿no? O a su vez pueden diferir en su composición, es decir, en el número o en el tipo de cadenas. Y esto es muy útil porque, por ejemplo, si uno analiza acá la lactato deshidrogenasa en el corazón, puede ver que mayormente la lactato deshidrogenasa está constituida por cadenas H4, por ejemplo. Es decir, están constituidas por 4 cadenas de la forma H. Y en menor proporción, esta forma que tiene 3 cadenas H y una M. Entonces, uno puede ver la constitución de la enzima y puede ver de dónde procede. Esto es muy útil en diagnóstico, porque por ejemplo, si uno sufre un infarto agudo de miocardio, por ejemplo, esta enzima LDH, que es muy típica del citoplasma celular, no debería estar en el plasma. Si está en el plasma es porque la fibra muscular cardíaca se rompió y entonces la enzima salió del compartimento citoplasmático y pasó a plasma. Ahora, cuando aumenta la LDH, pueden ser por dos cosas. Efectivamente, por esto que les estoy diciendo, un infarto agudo de miocardio o bien un desgarro muscular. Entonces, en ambos casos se rompen fibras musculares. Pero no es lo mismo una fibra muscular cardíaca que una fibra muscular estriada. Entonces, en una contractura muscular intensa, uno puede ver que se libera LDH, pero esa LDH tiene esta isoforma, la H2M2 o la M4. En cambio, en un infarto agudo de miocardio se libera primordialmente la isoforma H4. Entonces, el bioquímico puede identificar estas isoenzimas, diagnosticar si la persona tuvo o un desgarro, una contractura muscular o bien un infarto agudo de miocardio. Fíjense que aunque catalizan la misma reacción, difieren en sus valores de Km, la constante de Michaelis, para el piruvato, porque no son exactamente la misma enzima, como les dije antes. Además, fíjense que el piruvato, por ejemplo, inhibe a la H4, es decir, inhibe alostéricamente a la lactato deshidrogenasa en corazón y no en músculo. Entonces, de esa manera, el músculo puede reducir el piruvato a lactato,
A su vez puede hacer algo que se llama ciclo de Cori y eso no puede hacer el corazón. ¿Por qué? Porque la lactato deshidrogenasa es diferente, es una isoenzima diferente. Entonces esto le da al músculo propiedades biológicas diferentes que no tiene el músculo cardíaco. Y esto se debe justamente a que la regulación viene dada por la presencia de isoenzimas distintas en ambos tejidos. Bueno, llegando al final de este tema, nos queda por ver el último nivel de control, que es el control hormonal. Lo vamos a ver en el tema 12 cuando veamos interrelaciones metabólicas, pero ya con esto tenemos todas las herramientas como para empezar a estudiar cada vía en particular. Y como conclusión de este tema, una imagen vale más que 1000 viñetas que podamos poner de conclusión. Pero fíjense que, por ejemplo, en esta patología que se da en el hígado, que es el hígado graso, vamos a ver cómo confluyen miles de vías metabólicas y si uno pone en perspectiva todas las vías metabólicas que pueden darse en una célula, puede ver que en esta imagen simplificada de lo que es el metabolismo intermediario integral, un control metabólico preciso y exacto es tan necesario como la vida misma para que la célula maximice su eficiencia, sobre todo en lo que hace al control del consumo y la producción de energía. Acá tenemos un mapa de todas las vías metabólicas y es tan complejo que ni siquiera puede entrar en una lámina de 1 metro por 1 metro. Será hasta un nuevo video tutorial de química biológica.